Buen día chicos, soy el doctor Gustavo Coronado del Hospital Rebagliati y ahora vamos a hacer la revisión de patología pleural. Muy bien, la primera parte, en este cuadro vamos a ver las principales patologías que afectan a la pleura, siendo el derrame pleural de lejos la más común que vamos a ver tanto en la práctica hospitalaria como también en los exámenes, sean nacionales o sean extranjeros. También haremos una revisión acerca de neumotórax y neoplasia pleural es un tema que se pregunta, pero prácticamente nunca lo vamos a ver. Puede que nosotros, si no somos neumólogos, no vayamos a ver nunca un caso de mesotelioma. Lo que tenemos que recordar de mesotelioma es que hay que hacer la diferenciación entre mesotelioma benigno y mesotelioma maligno. El mesotelioma maligno está muy asociado a la exposición a asbesto. Siempre que tengamos un paciente que ha trabajado con exposición a asbesto y posteriormente se presente a un control luego de muchos años, en promedio de 20 a 40 años, con engrosamiento pleural o con derrame pleural, podríamos sospechar de un mesotelioma maligno. Asbesto relacionado a mesotelioma maligno se confirma obviamente por una muestra anatomía patológica, biopsia. En este caso es importante la diferenciación para el diagnóstico, ya que si es un mesotelioma maligno, el pronóstico de vida es corto. En realidad, desde el diagnóstico es aproximadamente 6 meses. Muy por el contrario con el mesotelioma benigno. El mesotelioma benigno generalmente también se puede presentar por engrosamiento pleural o por derrame pleural. En este caso lo que tenemos que recordar es que puede presentar síndromes paraneoplásicos, que puede ser motivo de pregunta, los síndromes paraneoplásicos del mesotelioma benigno, que produce una sustancia que es insulina-like y por lo tanto puede producir hipoglicemia. Y el otro síndrome paraneoplásico es la osteoartropatía hipertrófica que se puede presentar. El mesotelioma benigno tiene buen pronóstico, el tratamiento es quirúrgico. Es por eso que en neoplasia pleural es importante hacer la diferenciación de que depende del patólogo benigno y maligno. Pero cuando hablemos de derrames pleurales, más adelante vamos a ver que las principales neoplasias a nivel de la pleura son metastásicas. La principal patología pleural es derrame pleural. Y cuando hablamos de cáncer en la pleura, siempre tenemos que buscar metástasis antes de ponernos a pensar en mesotelioma, sea benigno o sea maligno. Empezando con la parte de derrame pleural. La definición de derrame pleural es acumulación de líquido en el espacio pleural. La cantidad de líquido normalmente en una persona adulta es de aproximadamente entre 12 a 15 milímetros en una persona normal. Si se acumula el líquido en el espacio pleural, hablamos de derrame pleural. El pulmón está revestido por la pleura, que consta de dos capas, como se puede ver en la figura, la pleura visceral y la pleura parietal. Entre la pleura visceral y parietal, que funciona como si fuera una bolsa con un espacio virtual, está el líquido pleural. Si se acumula el líquido pleural por más de la cantidad normal, este es el derrame pleural, que tiene muchas causas. Puede ser por causas sistémicas o por causas locales. Si es por causas sistémicas, estamos hablando de trasudado, y si es por causas locales, estamos hablando de exudado. Para eso tenemos los criterios de Lais que revisaremos en una diapositiva posterior. En este caso, aprovechando la figura, vamos a ver que si tenemos una radiografía de tórax en esta manera, que es una póstero-anterior, para poder ver el derrame pleural, podemos decir, si vemos derrame pleural, hay por lo menos 150 milímetros de líquido. Y si lo vemos en una radiografía lateral, hay por lo menos 75 centímetros de líquido. Otro punto a tener en cuenta en derrame pleural para la evaluación es que se puede evaluar mucho mejor por ecografía que por radiografía. Y cuando tenemos duda de derrame pleural o tenemos derrame pleural de localización como encapsulado,
se hace la evaluación con ecografía, tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, en el caso de tomar la muestra o de hacer el drenaje del líquido pleural. Cosas que también podemos aprovechar de la imagen, un pequeño repaso de anatomía. El pulmón derecho, el bronquio derecho es más corto y es la continuación anatómica de la tráquea. Y el pulmón izquierdo tiene un bronquio más delgado y más angulado con respecto a la tráquea. ¿Qué podemos recordar a partir de eso? Es que las bronquiectasias son más comunes en el pulmón izquierdo. ¿Por qué? Porque se encuentra angulado el bronquio de salida con respecto a la tráquea, y porque también tiene otra relación con respecto a la arteria pulmonar que pasa por esa zona. También podemos ver el diafragma y el mediastino. El diafragma, importante recordar que está inervado por el nervio frénico, cuyas raíces son C3, C4, C5. En este caso vemos las imágenes de distintos derrames pleurales. En la figura 1, si hacemos la comparación de hemidiafragma derecho con hemidiafragma izquierdo, vamos a ver que el hemidiafragma derecho se encuentra como que la punta un poco más elevada y más hacia la parte lateral. En este caso se debe a que hay acumulación de líquido entre el pulmón y el diafragma. Es lo que se conoce como el derrame subpulmonar. Se encuentra entre la cara del pulmón y el diafragma. En la siguiente imagen podemos observar el derrame pleural, si podríamos decirlo de una manera clásica. Es la obturación del ángulo costodiafragmático. En primer lugar, cuando nos pregunten en una radiografía cuál es el primer lugar anatómico en el que empieza a acumularse el líquido, es el ángulo costofrénico. Es el primer lugar por anatomía donde empieza a acumularse el líquido. Pero el más clásico quizás es el 2, o más clásico todavía es la figura 3, donde podemos observar lo que conocen como signo del menisco o la curva de Damasó, que se encuentra en un derrame libre. Si tenemos un derrame encapsulado o un derrame crónico o antiguo, se pueden formar bridas o adherencias, lo cual hace que el derrame no sea libre y puede que no veamos este signo o esta curva. Finalmente, en la figura 4 podemos observar derrame pleural en una radiografía y en una tomografía. Y acá hay algo importante para ver. En este caso, en la figura 4, todo el hemitórax derecho se encuentra con una radiopacidad que corresponde a derrame pleural derecho masivo. Sin embargo, el mediastino no se encuentra tan desviado al lado izquierdo como sí podemos ver en la tomografía. ¿Por qué puede ser eso? En el lado izquierdo se encuentra un derrame pleural masivo que desvía el mediastino y probablemente el paciente esté en insuficiencia respiratoria. Con respecto a la radiografía, en este caso, ¿qué debemos de pensar en la radiografía? Que el mediastino se puede encontrar, entre comillas, anclado por la patología extendida a los ganglios. Primera sospecha es cáncer pulmonar. Entonces, tenemos el derrame pleural. Vamos a la parte de la clínica. ¿Qué es lo que le tenemos que preguntar al paciente si sospechamos derrame pleural? Es el dolor pleurítico. Es el dolor que se presenta a la inspiración profunda o con la tos, que él lo va a describir como hincada y que generalmente es persistente. La disnea puede o no estar presente dependiendo de la presentación del derrame pleural. Si el derrame pleural es agudo, generalmente el paciente hace disnea. Y si el derrame pleural es más antiguo, como que el pulmón se va acomodando a disminuir de volumen y la disnea se presenta más posteriormente en la evolución de la enfermedad. También en muchos casos nos van a referir tos seca, de características irritativas. Si nos dicen en un paciente tos seca, primero pensamos irritación de alguna causa, y si nos dicen tos productiva, lo primero que tenemos que pensar es de que viene de los bronquios y hay que buscar infección o inflamación.
Al examen físico, lo primero que vemos es inspección. La amplexación en este hemitórax va a estar disminuida. Inspección, después viene la palpación, vibraciones vocales aumentadas, auscultación, el murmullo vesicular va a estar o abolido o muy disminuido, y después viene la percusión, lo cual va a ser percusión mate. A la radiología, si el líquido es libre, como vimos en la diapositiva anterior, va a formar la curva de Damasó. Y si el líquido es encapsulado, tenemos que buscarlo y confirmarlo por ecografía torácica, tanto para medición como para tratamiento. Si el líquido es menor a 150 centímetros cúbicos, no se sugiere la punción. Si es mayor a 150, se sugiere la punción en causas no filiadas. Todo líquido que no tenga una causa determinada aparente tiene que ser estudiado, tiene que ser punzado. ¿Cuáles son las contraindicaciones para hacer punción? Son trastorno de la coagulación o plaquetopenia, o si no, infección de la zona a punzar. Entonces, toracocentesis. La toracocentesis es el procedimiento por el cual sacamos líquido de la pleura. Sacamos líquido a todo derrame pleural de causa no filiada. ¿Por qué? Porque queremos buscar la etiología y de acuerdo a eso dar el tratamiento. Volviendo atrás, el derrame pleural puede ser por causas sistémicas o causas locales. Generalmente, si son causas sistémicas, vamos a dar tratamiento para la causa sistémica, y causas locales, que son los llamados exudados, es ahí donde vamos a poner un poco más de atención. Cuando hacemos una toracocentesis, ¿qué es lo que pedimos para estudiar? Pedimos la parte de bioquímica, entre lo cual nos va a venir el pH, la glucosa, las proteínas principalmente, y la LDH. Microbiológico, buscando gérmenes comunes, hongos, bacterias y también el Mycobacterium tuberculosis. Y la parte celular, los cuales nos da muchos datos para distinguir distintas patologías. Los criterios de Leigh mencionados, y que todavía son válidos a pesar de todo el avance que tenemos hasta ahora, son 3. Proteínas en líquido pleural sobre proteínas en suero mayor a 0.5. o LDH en líquido pleural sobre LDH en suero mayor a 0.6, o LDH en líquido pleural mayor a 2/3 del límite superior de la medida en suero. Tienen una sensibilidad de más del 90%. Cuando tenemos dudas en alguna medición de valores en un líquido pleural, o por ejemplo, tenemos un paciente que le hemos dado tratamiento por sospecha de insuficiencia cardíaca y después no sabemos si era o no era trasudado o exudado. Otro valor que se puede usar es la diferencia de albúmina en suero menos albúmina en líquido pleural. Si la diferencia es menor o igual a 1.2, ese líquido es un exudado, porque en el exudado, al haber causas locales, las proteínas son muy elevadas en el líquido pleural, y si las comparamos con el suero, la diferencia es muy poca, menor o igual a 1.2. Si es que cumple alguno de los criterios de Leigh, estamos ante un exudado, y si no cumple, es un trasudado. Las principales causas de trasudado son 3: insuficiencia cardíaca congestiva, síndrome nefrótico e hipoalbuminemia. La principal causa de derrame pleural en todo lugar es insuficiencia cardíaca congestiva, y también, por lo tanto, la principal causa de trasudado. Y en las causas de exudado también tenemos muchas, pero las principales también son 3. Derrame paraneumónico, que es la principal causa de exudado, y después vienen 2, que es tuberculosis pleural y el derrame maligno. Esto lo vamos a sospechar más que todo con respecto a la edad del paciente. Si es un paciente joven, nuestra primera sospecha, si no es una neumonía, hay que buscar tuberculosis pleural. Y si es un paciente mayor y no es neumonía, tenemos que buscar derrame maligno. Otras causas, como se mencionan, también hay causas vasculares autoinmunes u otras más raras como fármacos o radiación, entre otros.
Cuando realizamos una toracocentesis y no tenemos diagnóstico, está indicada la realización de una biopsia pleural. La biopsia pleural es el procedimiento que se realiza insertando una aguja, generalmente es la aguja de Abrams, y tomando a ciegas muestra de la pleura parietal. Siempre que damos procedimientos, toracocentesis, biopsias pleurales, colocación de tubo de drenaje, siempre se hace entrando sobre el borde superior de la costilla, ya que en el borde inferior de las costillas pasa el van costal y podríamos producir sangrado o lesión del nervio en este caso. Si es que se realiza toracocentesis, no hay diagnóstico, se realiza biopsia pleural, no hay diagnósticos, está indicado, según la guía, realizar una nueva toma de biopsia pleural. Y si no, ya se puede pasar a procedimientos más invasivos como es la toracoscopía o toracotomía para tomar muestra bajo visión directa. Entonces vamos a empezar con lo mencionado. El derrame pleural tipo exudado se encuentra en los derrames que son de causa local. Vamos a empezar, insuficiencia cardíaca congestiva se produce por un aumento de la presión hidrostática, es causa sistémica. Síndrome nefrótico que se produce por causa sistémica por pérdida de proteínas. Tuberculosis pleural, que es causa local por enfermedad pleural o también pleuroparenquimal. Mixedema e hipoproteinemia son otras causas sistémicas de derrame pleural. Entonces, la respuesta a esta pregunta es tuberculosis pleural. Tuberculosis pleural produce exudado. Causa más común de derrame pleural tipo trasudado en los pacientes de tercera edad. Trasudado a nivel mundial, insuficiencia cardíaca congestiva, que generalmente es derrame pleural bilateral. Cuando punzamos un derrame por insuficiencia cardíaca, cuando el derrame no se resuelve con el tratamiento adecuado para insuficiencia cardíaca, o cuando es mucha la diferencia entre el derrame de ambos hemitórax, o cuando el paciente presenta fiebre. Por cualquiera de esos motivos debemos punzar a un paciente con insuficiencia cardíaca, pero si no, es un trasudado, y como trasudado el tratamiento es sistémico, de la causa que lo produce, insuficiencia cardíaca congestiva. Las otras causas acá mencionadas son causas de exudado. La tromboembolia pulmonar, haciendo un paréntesis, la tromboembolia pulmonar puede producir exudado o trasudado. Es mencionado que puede producir cualquiera de los dos tipos de derrame. ¿En cuál de los siguientes cuadros no hay derrame exudativo? O sea, ¿cuál de estos produce trasudado más bien? Si vemos todas las causas y todo lo mencionado, insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Lo demás son causas locales, tuberculosis o causas neoplásicas o causas reumatológicas autoinmunes. Insuficiencia cardíaca congestiva. Dentro de los exudados, vamos a pasar a ver una rápida revisión de estos. Causas infecciosas. La principal de lejos, paraneumónico. No todos los derrames paraneumónicos tienen que drenarse y no en todos los derrames paraneumónicos vamos a encontrar bacterias, porque puede ser acumulación de líquido pleural reactivo a la inflamación del parénquima pulmonar. Cuando decimos que un derrame paraneumónico es empiema, que vamos a encontrarlo muchas veces, es cuando encontramos pus en la toma de muestra o cuando el gran es positivo o el cultivo es positivo. En estos casos está indicado colocación de tubo de drenaje. O en derrame pleural complicado, cuando el pH es menor a 7.2 o algunos mencionan 7.3, o se consume glucosa menor a 60. Otras causas de derrame infeccioso es el derrame tuberculoso. Cuando tenemos un derrame tuberculoso o que en este caso es exudado, el derrame es unilateral a predominio de células mononucleares o linfocitos y células mesoteliales menos del 5%. La glucosa está disminuida generalmente y el ADA está en más de 43 o 45. No solamente se eleva el ADA en derrame tuberculoso, sino que también se eleva en derrame paraneumónico y también se eleva en artritis reumatoide. Otras pruebas que se pueden hacer es interferón y PCR. Para el diagnóstico de tuberculosis pleural hay que demostrar generalmente la presencia de granulomas o, de manera más difícil, demostrar al mismo Mycobacterium tuberculosis. Para eso hacemos la biopsia pleural.
Otras causas de derrame pleural es la viral y también puede existir derrame de causa por parásitos como Paragonimus. Dentro de los exudados, en la parte neoplásica, siempre que tengamos un exudado hemático, vamos a tener tres causas de exudado hemático. Son las tres T's. Es trauma, tumor o TEP. TEP de tromboembolia. Entonces, trauma, tumor o tromboembolismo son las tres causas de exudado hemático. Si el paciente viene al consultorio y no ha tenido ningún trauma y le sacamos derrame hemático, hay que sospechar que eso es cáncer hasta demostrar lo contrario. Y ¿cuál es el cáncer más frecuente en la pleura? Ya hemos dicho, siempre hay que buscar metástasis. Es rarísimo que se trate de un cáncer propio de la pleura. ¿Quiénes dan metástasis a la pleura? El más frecuente, pulmón. Pulmón es el más frecuente. Y después viene mama y linfoma. Entre los tres se llevan el 75% de los derrames pleurales malignos. Esas son las tres T's en derrame hemático. Y aprovechando que hablamos de las T's, también recordemos las 4 T's de los tumores de mediastino anterior. Las 4 T's de tumores de mediastino anterior son timoma, teratoma, tiroides y el temido linfoma. Son las 4 T's de tumores de mediastino anterior. Otras causas de derrame exudado son las autoinmunes, como lupus y artritis reumatoide. Lupus, que generalmente cursa con pH y glucosa normales, y artritis reumatoide, que más bien tiene pH bajo y glucosa baja. Si vemos, el derrame pleural complicado tiene pH menor a 7.2 y glucosa menor a 60. Más bien, si la glucosa está muy consumida, deberíamos también de sospechar de artritis reumatoide. Y todavía no se sabe por qué. La artritis reumatoide produce generalmente derrame pleural derecho y el lupus derrame pleural izquierdo. ¿Y cómo recordarlo? Bueno, artritis reumatoide tiene la R de raíz derecho en inglés y les es left, en inglés es izquierdo. Y causas vasculares, tromboembolismo pulmonar. El quilotórax es un derrame que se puede presentar por acumulación de triglicéridos, muy poco colesterol, y es patognomónico encontrar kilomicrones. Para que se produzca quilotórax tiene que haber lesión del conducto torácico que lleva a la linfa. ¿Cómo puede producirse esto? Por cirugía o por trauma o por tumor que lesiona el conducto torácico. Y no hay que confundirlo con el pseudoquilotórax, en el cual tiene el mismo aspecto lechoso, pero lo que predomina es el colesterol. Causas de pseudoquilotórax, artritis reumatoide y tuberculosis. ¿Cómo hacemos la diferenciación? Artritis reumatoide, pH bajo, glucosa baja, y derrame tuberculoso puede tener glucosa baja, pero no tan disminuida como artritis reumatoide, y generalmente tiene pH normal. Entonces vamos a la parte de preguntas. El diagnóstico de empiema pleural se realiza en base a los siguientes criterios. DHL, que es un diagnóstico, es un marcador de inflamación, es menor de 1000. Si tenemos un empiema, la LDH generalmente va a estar muy elevada, ya que es un marcador de inflamación. Si tenemos un empiema, se va a consumir la glucosa, glicemia menor, el pH va a estar muy disminuido, menos de 7.2. Si es un empiema, es un exudado, proteínas más de 3 gramos y gran celularidad a predominio de polimorfonucleares. Entonces, ¿cuál no encaja? LDH. LDH debe estar muy elevada, más de 1000. Si tenemos un derrame pleural con LDH más de 1000 y no es empiema, entonces busquemos cáncer. Trasudado pleural se produce, trasudado, causas sistémicas, y justo la primera es aumento de la presión capilar sistémica, sí. Disminución de la presión capilar pulmonar, no. Aumento de la presión osmótica, no, porque la presión osmótica más bien contiene el líquido dentro del vaso, tendría que ser disminución de la presión osmótica. Y presión intrapleural no tiene relación en este caso con el derrame pleural, es aumento de la presión capilar sistémica. Tenemos un caso clínico, varón de 17 años, contacto TBC que acude por dolor en hemitórax derecho desde hace 10 días y sensación de alza térmica. Paciente joven con fiebre y dolor en hemitórax derecho que nos lleva a que puede ser un dolor pleurítico.
La radiografía muestra derrame pleural. Entonces, derrame pleural unilateral, y el examen tiene proteína 5 gramos y el sérico 7, que de lejos está en más del 50%. ¿Qué tipo de líquido es? Es un exudado. ¿Y cuál es la conducta más adecuada? En todo exudado de causa no filiada, antes de hacer cualquier procedimiento hay que saber con qué nos estamos enfrentando. Si bien todo indica que se trata de un derrame tuberculoso, hay que demostrarlo. Así que la clave es exudado y hay que buscar la causa del derrame. ¿Cuál es el tumor primario que más frecuentemente produce derrame pleural? De lejos, el cáncer pulmonar, y después se une mama y linfoma. Entre ellos se llevan el 75%. ¿Quién sigue después de ellos? El ovario. Causas más raras: cáncer gástrico, carcinoma de pulmón. Mujer de 60 años que presenta escalofríos, fiebre, tos y dolor pleurítico. Paciente con tos productiva, que son síntomas de vías respiratorias bajas. Fiebre, tos más fiebre y dolor, podría tratarse de una neumonía complicada. Al examen tenemos matidez y abolición del murmullo vesicular en la base derecha. Si es abolición, es derrame pleural derecho. ¿Qué tal si nos dijeran muy disminuido? También puede ser derrame, sino que también tiene un componente parenquimatoso. Radiografía de tórax con velamiento del ángulo costofrénico derecho. ¿Cuál es la conducta inmediata más adecuada? Si tenemos líquido de causa no filiada, así sospechemos todo, hay que realizar una toracocentesis diagnóstica. El derrame pleural que acompaña la perforación esofágica, que es en realidad un derrame no tan común, es típicamente trasudado. No, en este caso la causa es local, no es trasudado. Presenta niveles elevados de amilasa. Sí, en la perforación esofágica presenta niveles elevados de amilasa. ¿Se presenta generalmente de forma crónica? No, en realidad es un cuadro agudo, podría producir mediastinitis y muerte del paciente. Por lo tanto, la D también es falsa. Y la E también es falsa, que es una proteína de origen sintético. Presenta niveles elevados de amilasa. Perforación esofágica, al igual que en qué otro derrame tenemos niveles elevados de amilasa, en el derrame por pancreatitis, que generalmente es izquierdo. Valores elevados de ADA. ¿Qué es el ADA? Es la adenosindesaminasa, que lo vimos en derrame tuberculoso. Valores elevados de ADA en líquido pleural sugieren tuberculosis pleural. Sin embargo, no olvidar que también se eleva en artritis reumatoide y en un derrame paraneumónico, pero las preguntas, en este caso, las más comunes que nos van a venir en los exámenes, nos llevan a sospechar tuberculosis pleural. En los derrames pleurales recidivantes, tenemos un paciente que hace metástasis a la pleura y hace derrames de manera frecuente, que le producen disnea, lo llevan a la emergencia, le sacan el líquido, se va a su casa, vuelve a la emergencia porque vuelve a hacer derrame. ¿Qué hay que hacer? El tratamiento de un derrame pleural maligno es sacar el líquido y hacer que la pleura ya no produzca líquido. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos un procedimiento para pegar ambas pleuras. Y esto lo hacemos con irritación de la pleura. Si irritamos pleura con pleura, las pleuras se van a irritar y se van a pegar. Eso se llama pleurodesis y es lo que está indicado para hacer en derrames pleurales malignos recidivantes. ¿Con qué hacemos pleurodesis? Con bleomicina, con talco, con iodopovidona o con tetraciclinas. El que tiene mejor efecto es el talco, la bleomicina es la que da más recidivas y la iodopovidona es la que más duele. Entonces lo que hacemos es pleurodesis química. ¿Cuál es la etiología más frecuente de los derrames pleurales cerohemorrágicos? Derrames hemáticos unilaterales de causa no traumática. Recordamos las 3 T's: trauma, tumor o tromboembolia. Si no es trauma, es tumor. La clave, ¿dónde está tumor?, es metástasis pleurales, ¿no? ¿Por qué? Porque si tenemos cáncer en pleura, tenemos que buscar metástasis antes que buscar los cánceres primitivos, no confundir con la clave C. Esos son casos mesoteliomas, exposición a asbesto, paciente que se ha expuesto a asbesto generalmente hace 20 a 40 años y debuta con derrame, pero antes de eso demostremos que no es una metástasis. Metástasis más común de cáncer de pulmón.
Si tenemos un cáncer de pulmón con derrame pleural maligno, es un estadio 4A. El cáncer de pulmón, haciendo un paréntesis, el cáncer de pulmón es quirúrgico hasta el estadio 3A. A partir del 3B ya no es quirúrgico y en el 4A ni 4B tampoco. 4A, metástasis a pleura, derrame pleural maligno o nódulo pulmonar ipsilateral. Es el cáncer pulmonar en el estadio 1, el tratamiento es cirugía, en el estadio 2 es cirugía más quimioterapia, en el estadio 3 es radioquimioterapia y cirugía si se puede, y en el estadio 4 es quimioterapia más tratamiento biológico. ¿Cuál de los siguientes datos en el líquido pleural es indicación de colocar tubo para drenaje en derrame paraneumónico? Derrame paraneumónico no todos requieren tubo. El derrame tiene que ser o por empiema o porque sea complicado. ¿Cómo sabemos que sea complicado? Porque el pH es bajo o porque la glucosa se está consumiendo o porque tenemos pus o gram positivo o cultivo positivo. ¿Cuál de estas claves está ahí? Consumo de glucosa. Es la B, ¿no? ¿Cuál de los siguientes es la mejor forma de localizar un derrame pleural loculado? Si tenemos un derrame pleural loculado o tabicado o encapsulado, como le quieran poner, la mejor forma de localizar un derrame es la ecografía. Y no solo para derrame encapsulado, para derrame libre, cuando quieren evaluar o saber cómo van a punzar, la mejor manera es la ecografía. Neumotórax. ¿Qué es el neumotórax? Así como el espacio pleural se podía encontrar líquido y era el derrame pleural, la acumulación de aire en el espacio pleural es el neumotórax. Generalmente de presentación aguda, y los síntomas que presenta el paciente va a referir gran dolor torácico, disnea y manifestaciones vegetativas. Los tipos de neumotórax. El neumotórax catamenial, generalmente en mujeres, y se presenta generalmente asociado de manera mensual a la menstruación y tiene recidivas frecuentes. Si tiene recidivas frecuentes también está indicada la pleurodesis. Otra cosa que debemos de recordar, que también puede venir como pregunta tipo, paciente mujer joven que hace hemoptisis de manera cíclica asociada a la menstruación, eso puede ser una endometriosis pulmonar. Tipos. Otro tipo de neumotórax es el neumotórax hipertensivo o neumotórax a tensión, que es una emergencia médica en la cual rápidamente hay que hacer drenaje del aire que se encuentra en la cavidad pleural, pone en riesgo la vida del paciente. El neumotórax traumático es el más frecuente y se presenta mayormente en los hombres, de 4 a 5 veces con respecto a las mujeres, y puede ser trauma abierto o trauma cerrado. Y dentro del neumotórax espontáneo hay el neumotórax primario o secundario. El neumotórax primario es el paciente que no tiene patología pulmonar conocida y el neumotórax secundario es el que tiene patología pulmonar conocida. ¿Cuál es la patología pulmonar más asociada a neumotórax? Es el EPOC. Es el EPOC, aunque también pueden hacerlo los pacientes con bronquiectasias o los pacientes con fibrosis pulmonar. ¿Qué paciente generalmente hace neumotórax primario? Paciente joven varón que tiene bulas apicales subpleurales de ruptura espontánea. Generalmente el primer neumotórax no requiere tratamiento, pero si posteriormente hace nuevo neumotórax se hace tratamiento, le podemos hacer la colocación de tubo y pleurodesis. Y también recordar, neumotórax espontáneo primario, el tabaco es un factor de riesgo. Neumotórax espontáneo secundario ya es una persona mayor, generalmente tiene EPOC, aunque puede tener cualquier otra patología en el pulmón, y hace neumotórax. La evaluación del neumotórax mencionan que se hace con la evaluación a nivel iliar o a nivel apical en la radiografía de tórax. Si la distancia es mayor a 2 o 3 centímetros, entonces este neumotórax requiere colocación de tubo de drenaje. Si lo hacemos porcentualmente, si el neumotórax ocupa más del 20 o 30% de la radiografía de tórax, entonces el paciente requiere colocación de tubo de drenaje.
Y acá lo que hacemos es evaluar si el paciente está estable o inestable. Se puede hacer por aspiración simple, así como hacen toracocentesis de líquido, podemos hacer toracocentesis de aire. O colocación de una válvula, que es la válvula de Heimlich, que es unidireccional y permite la salida de líquido. Si el paciente está inestable, hacemos la colocación del drenaje torácico o en otros casos tiene que ingresar a sala de operaciones. Entonces, con respecto a las preguntas que nos podrían venir, paciente que hace disnea y dolor torácico de inicio súbito. Eso puede ser un neumotórax, pero también ¿qué otra cosa nos da disnea y dolor torácico súbito? Una tromboembolia. Pero al examen se oculta soplo anfórico. ¿Qué es el soplo anfórico? Que se escucha en los dos tiempos respiratorios. Eso sí, generalmente se presenta en el neumotórax, soplo anfórico. Causa más común de neumotórax espontáneo. Neumotórax espontáneo, paciente varón joven, fumador, alto, delgado, que hace neumotórax por ruptura de una bula subpleural. Causa más común de neumotórax espontáneo. La complicación más frecuente en el neumotórax espontáneo, en general más del 50% tienen recidiva del neumotórax, lo cual es indicación de hacerle la pleurodesis. Complicación más frecuente, recurrencia del neumotórax. Tratamiento de un paciente con neumotórax, atención, que es una emergencia médica y con distrés respiratorio. En este caso que hemos mencionado, que tenemos que hacer hay que sacarle el aire, que debe estar empujando el mediastino y afectando también el pulmón contralateral. Eso sería con lo respecto a patología pleural. Gracias.